Así que, bueno, vamos al segundo personaje invitado. invitado. Tenemos a Nikola Tesla. Yo mira, cuando uno se mete en la ley del tiempo y tú te encontrás con quienes planetarios conversando, como estamos conversando nosotros, y en el fondo lo que estamos haciendo es conversar con un poco más de información. Ujú. El tema de Tesla ¿cómo se llama? Como noche Autoexistente. autoexistente, es como transversal, así como que, oye, ¿supiste que Tesla es noche autoexistente? Sí. Es como, wow, está guiado por la tormenta, nació en un día de tormenta, es como súper conocido. Pero puede que la gente no conozca mucho la historia, aquí encontramos bastante sincronía con este Ujú. personaje. Voy a hacer lo que hago siempre, definir un poco y después vamos a leer la afirmación y el oráculo. Nació un 10 de julio de 1856 en el calendario gregoriano. En el calendario juliano. No, En no, el calendario gregoriano. claro, pero que en el juliano es otro día. Es Claro. interesante porque esto me lo hiciste consciente tú. Ujú. Explícalo tú mejor. O sea, ¿cómo fue el tema de que viste esta diferencia? Bueno, y eso gracias a la cata. Gracias a la cata. Ya, Absolutamente, ya, sí. ya. Bueno, existe la cuenta del calendario juliano que fue reformulado en 1582 al calendario gregoriano, Claro. pero como en Croacia, que en ese tiempo seguramente era parte del ¿Del Imperio imperio Otomano? otomano, no No sé, sé. ahí, pero Ya, de los... de donde nació Tesla se medían en el calendario juliano, Claro, ¿cierto? La Iglesia Ortodoxa aún mantiene la cuenta del calendario juliano. claro. Las fechas se celebran aún en el calendario juliano, por ende, digamos que la fecha de la iglesia, tanto ortodoxa como del Vaticano, tienen diferentes Y cuentas. claro. Como existe la cuenta del sincronario 13 luna o la cuenta larga, aquí la cuenta del gregoriano y la cuenta del juliano son dos cuentas que van paralelas y que Claro. tienen 10 días de diferencia. Claro. Entonces, por eso cuando uno va a la fecha de Nikola Tesla, Que aparece nació en Serbia. que nació en Serbia, claro, Claro. o En Croacia, Croacia, perdón, tenéis razón, Croacia, en sí, Croacia. eh, aparece, ¿cierto?, su fecha en Juliana. juliano. Por ende, te le tienen que reafirmar después cuál es la transformación a la fecha del calendario gregoriano. Es interesante eso porque buscando, cuando salió la duda y me la comentaste, empecé a buscar y no fue sino hasta el 1949 Ujú. que la República China Adoptó. adoptó el calendario gregoriano y desde el punto de vista del bancario económico. Es Claro. decir, el calendario gregoriano está instaurado en todo el mundo, es el oficial y hay muchos calendarios dando vuelta porque es el calendario de los bancos. Y si te das cuenta, China lo adopta después de la Segunda Guerra Mundial, después de su gran revolución. O sea, Exacto. todas las transformaciones que hubieron en el siglo XX tienen que ver con también la implementación de este calendario, que de nuevo, la ley del tiempo, digamos que nos llama a cuestionar también El uso. el uso y del sistema que tenemos instaurado. A mí siempre me ha hecho cada vez que trato de entender más la ley del tiempo, como lo hemos hablado, que es como un software Claro. mental. em, También hay que desinstalar el sistema que hemos ido aprendiendo desde las bases, que son el calendario gregoriano, cuando nos enseñamos todos los días de la semana, los Exacto. meses del año y todo eso, que lo aprendemos tan chiquitito, está tan en el inconsciente, Mm. en las primeras cosas que aprendemos que no lo cuestionamos. Así que por eso es súper importante entender que hay que desinstalar un software para instalar Instalar el otro. otro. Por eso a Claro. veces mucha gente tal vez le resulta muy difícil entender la ley del tiempo o seguir el sincronario 13 luna. Exactamente. Bueno, entonces, volvamos a Nikola Tesla. Nació el 10 de julio de 1856 del calendario gregoriano, que le da como firma galáctica la noche autoexistente azul, Ujú. de la onda encantada del Sol, claro, en el piso 4 de la onda encantada del Sol. Tiene como sicrono el KIN 251, que es mono autoexistente azul de la onda encantada de la estrella. ¿Ya? Eso también es importante porque tiene harto de estrella Harto de y, autoexistente. y harto de autoexistente. El 7 de enero de 1943 trasciende como mago espectral en 154 de la onda encantada de la semilla, que es mi onda encantada, y la suma del nacimiento más la trascendencia da otra vez Tierra Lunar Roja, 1597. Otra vez. Y para recordar el cicrono del descubrimiento de la ley del tiempo, que ha Ujú. aparecido como que es una señal.
Pero bueno, y el arquetipo galáctico es el soñador. Ujú. Eso también bien marcado en la vida de ¿cómo se llama? De Nikola Tesla que vamos a estar revisando. Así que pasemos a ver la afirmación del King Ujú. y su oráculo del destino. Nikola Tesla, entonces, noche autoexistente azul, Kin 43. La afirmación es: defino con el fin de soñar. Sí. Midiendo la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono autoexistente de la forma. Sí. Y soy guiado por el poder de la autogeneración. Y es un portal de activación galáctica también. Y también es un portal de autoexistente galáctica. Así que Y el oráculo de la noche autoexistente azul tiene como análogo el guerrero autoexistente, que es el Kin 56. Es guiado por la tormenta autoexistente, que es el Kin 199. Como antípoda tiene el caminante del cielo autoexistente, que es el Kin 173. Y como oculto, el espejo planetario, que es el Kin 218. que es el King, el espejo planetario de la apertura y la tumba de Pakal. De la apertura de Pakal, sí. Exactamente, ese no lo teníamos anotado, se nos pasó. Pero no se nos pasó. Como oculto. Como oculto. Apareció. Nace entonces en una noche de tormenta. Nace en una noche de tormenta, es cuático. ¿No? Sí. Está acuático eso. La energía. Y cerca de las 12. Dicen que era justo cuando estaba acercando a la medianoche. Entonces está como en ese tránsito entre semilla y noche, entre el entonado y el autoexistente, pero en una noche con una tormenta de rayos súper fuerte y que al parecer no era algo muy común que pasara en ese... es tanto así que en la ¿cómo se llama? En la biografía que vimos, la mamá dice que este niño iba a tener algo que ver con la electricidad. Sí. Algo tiene que ver, como que esa fue la señal que le llegó. Muy intuitiva la madre. Y el Kin noche autoexistente es como, de la onda encantada del sol, es como dar luz a la noche. Claro. Que al final, bueno, digamos que Nikola Tesla es un personaje absolutamente relevante para el sistema eléctrico actual, ¿cierto? Del cual cambió absolutamente la sociedad entera. Y que de ahí, a mí, otra de las cosas que me interesa comentar como sobre Nikola Tesla, que es un científico muy influyente en los avances científicos del mundo, Claro. pero fue como ocultado. Ujú. Entonces, y ese como... Eso, aún, ¿no? O sea, todavía hay todavía cosas hay patentes que no están asociadas a él. Claro. Y que él la inventó. Claro. Pero en el fondo, como para remarcar un poco cómo el que gana la guerra, entre comillas, escribe la historia. Absolutamente. Y acá la guerra era contra Thomas Edison. Y todo el mundo sabe quién es Thomas Edison, pero muy pocos conocen la influencia de Tesla en Edison. ¿Y el King de Edison? Y el Luna Lunar. Luna Lunar. Que es de la onda encantada de la estrella. De la estrella. La misma onda encantada de Susi Crono. ¿Cachai? Claro. Es porque están ahí en esa misma onda encantada. Y que es interesante porque son personalidades completamente distintas. Uno orientado a la venta y al marketing, otro orientado a la invención. Esto es a la ciencia y aplicar también lo natural, entender la naturaleza como fenómeno para usar nuestra inteligencia a nuestro favor, ¿no? Usar los poderes de la naturaleza. De hecho, cuando era chico, le cuenta a su mamá que tiene como un sueño de transformar el agua en energía. Al ver las cataratas, porque habían unas centrales hidroeléctricas cerca de donde él vivía. ¿Ya? Y tiene como este sueño de que le dice a su madre que él, digamos, necesita o dice que encuentra la forma o va a encontrar la forma de, a través del agua, generar energía. Y fíjate que eso va a su frase más famosa. La voy a asociar al tiro ya que la habíamos pensado, es energía, frecuencia y vibración. Uh-huh. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, que hoy día es un meme. Uh-huh. Entonces, o sea, los memes esto como cápsulas de información verdaderas que están dando vuelta. Y en el fondo es eso. Es como él, a través de estos tres conceptos, ¿cómo se llama? Que la energía, el uso de energía genera un tipo de frecuencia y la frecuencia se mide a través de vibraciones, es donde está estructurado todas las no sé cuántas patentes que fue al final que pudo hacer. Claro.
Pero en el fondo, pasemos un poco por su historia, para Ujú, llegar a quién es Nikola Tesla. Era del Imperio Austriaco. ujú, Ahí yo dije otomano, pero era austriaco. ujú, Nace en la actual Croacia, en una ciudad que se llama Gospić. Y estudió ingeniería y física en la década de 1870, pero no se tituló. Que eso también es tema, porque el título hoy en día tiene tanto valor, mm, siendo que los inventos más grandes lo hizo alguien que no está titulado. ¿Cachai? mm. También hay como una... Es un genio. Es un genio, claro. Sin embargo, adquirió experiencia en 1882 trabajando en la telefonía, en la empresa de Continental Edison en París. O sea, su primer trabajo es para Edison en París. Y justo a los 26 años, Justo a los 26 años, que es lo que hablábamos el otro, justo en la mitad de su ciclo. sí, transitando su antípoda perfecto, que lo vimos en el oráculo, que es el Claro. caminante del cielo autoexistente. Bueno, él fue un inventor, ¿cierto? Un ingeniero eléctrico y mecánico serbio, Mm, nacionalizado estadounidense. ujú, Y que ahí también tiene un tema, porque el día... Ah, no, ese, no, me equivoqué. Nacionalizado estadounidense ujú. y como se le atribuye la creación de la corriente alterna. En el fondo, no sé si me quiero intentar explicarla, pero es una manera en donde estas como bobinas van cambiando la alternancia, por lo tanto no requieren de un continuo, que era la fórmula de Edison. Edison tenía la corriente continua, que en el fondo va todo el rato andando, pero tenía el problema que necesitaba muchas como centrales para poder, porque no podéis, como es continua, se va gastando. Mientras que la alterna, como va Puedes alternando, controlarla. podéis controlarla y podéis llevarla a mucha más distancia. Entonces ahí está como la guerra entre Edison y Tesla. De hecho, lo que hacía Edison era, cuando existía justo esta batalla entre la corriente continua y la corriente alterna, era demostrarle a la gente que la corriente alterna era muy peligrosa, Claro, para asustar un poco toda la teoría de Tesla. Y lo hacía bajo la silla eléctrica. claro, La silla eléctrica, la cual es un símbolo de la justicia claro. norteamericana, y la verdad sacrificaban animales Sí, claro. en vivo para demostrar. Elefante, incluso. Absolutamente, era una cosa macabra que, que ayudaba, ¿cierto?, a demostrarle a la gente que era una corriente peligrosa, lo cual se alejaba de la verdad. Ujú. Exactamente. Y que hoy día todo es corriente alterna. O sea, al Ah, final, Tesla, cuento corto, Edison termina comprando los derechos de la patente y utilizándola él. claro, Para hacerla corta. para hacerla corta. Pero bueno, se le atribuye también la creación del motor asincrónico, que fue Ujú, bueno, que de ahí parte todo el sistema de la corriente alterna, mm, que fue lo que permitió y que permitía lo que decía antes, la transmisión de energía en largas distancias mm, y que está codificada bajo la patente 381968. Y como yo a mí me gustan los números, saqué el KIN equivalente, ujú. que es KIN 28, estrella lunar. La ¿Ya? estrella lunar, Y la mira. estrella lunar es su ciclono es estrella. Entonces, Claro. también ahí hay otro, Y esta es de la onda encantada de la mano, así que... claro, porque está cerquita. Bueno, ese motor asincrónico de corriente alterna, él estaba transitando la noche planetaria. Estaba transitando noche planetaria, perfecto. Y la noche planetaria es de la onda encantada del mago y es la manifestación de la abundancia. Mm, Con ese motor empezó recién a tener algo así como de dinero para poder empezar a desarrollar sus laboratorios. exacto. Y el primer motor de inducción eléctrica lo hizo en un perdón, en un espejo entonado. Ya. Que si se acuerdan, en la onda encantada del mago, Henry Ford era el espejo entonado, que Entonado. es también de la onda Está de la encantada. mano. Entonces sus dos productos, así como que fueron reconocidos en esa época, el motor de inducción eléctrica y el motor asincrónico de corriente alterna, fue en la onda encantada del mago. Y acordémonos que Henry Ford, también en la onda encantada de la mano, inauguró lo que era el Ford Company, que la verdad que habían altas sincronías con esa Harta onda, como que sincronía, también la onda encantada de la mano tiene mucho que ver con la invención y con esta creación de nuevas cosas. claro. Pero bueno, resumen de las cosas que inventó, o sea, no resumen de todas, de las más conocidas. La bobina, los rayos X, controles inalámbricos, que hacía demostraciones con barco inalámbrico, Mm. iluminación inalámbrica, la radio, el teslascopio, que es como una antena parabólica que después se transformaba en estas antenas como en alma que tienen, eso también es invento de Tesla. Los radiotelescopios, ¿no? Los radiotelescopios, que se llamaban en esa época Tesla telescopio, Tesla copio. Mm. Y también aportó
mucho a lo que es la robótica, a las ciencias de la computación, a la balística, a la física nuclear y la física teórica. Mm. Pero eso es como en general. Como entrando un poco a una de las características de Tesla, siento que encontré por ahí que el tipo memorizaba libros completos. Mm. Cuático. Sí. No, cuático. Y que cuando tenía una idea, no le gustaba plasmarla Al al papel, papel, ¿verdad? sino que era una noche. Era, O sea, tenía un desarrollo mental donde era capaz de construir en su mente y luego hacerlo. O sea, tenía una hacerlo. memoria también muy privilegiada Y eso es como esa cosa de crear, Mm, ¿cachai? Como soñar las cosas y de plasmarla en la mente, es como el sueño, la noche, y el plasmarla en la mente es como el espejo, es como esta relación oculta. Y que buscando también encontré que él le da como esta como habilidad a que cuando era chico tuvo varios episodios de una enfermedad súper rara. Que en el fondo lo que le pasaba era que se cegaba por ¿cómo se llama? Por haces de luz. O sea, claro. veía tanta luz que no veía nada, ¿cachai? Y esto le generaba alucinaciones. Mm, Y en esta alucinación, en su autobiografía, dice que se le venía una palabra o una idea de un invento. Es mm. como que a mí me da la sensación, así como que viendo. Canalizada. Sí, no, y además de canalizar, yo cuando leía esto me imaginaba como que era un ser que estaba como en una máquina y le ponían como un casco de luz y Mm, le metían ideas en la cabeza y él en la tercera dimensión como que y le aparecía el tema, ¿cachai? Cuático. sí. Y cuando sí, simplemente lo que él buscaba, decía, era cuál iba a ser el nombre del invento. Y cuando se le venía el nombre, lo veía, Mm, ¿cachai? Lo veía él dice de una forma súper realista y que después, con la ciencia, dicen que él tenía esta enfermedad, le daba una habilidad que se llama la sinestesia, mm. que esta capacidad de observar algo antes de que, algo que no existe, de capacidad de crearlo, o del pensamiento visual, que es cerrar los ojos y imaginarte visualmente, que claramente tiene que ver con la noche. Claro. Es una sensibilidad intuitiva, algo así como una capacidad superior de estar conectado Con los sueños. con los sueños, Con el, claro. con, con el, Y con el con el mundo onírico y el inconsciente. inconsciente, exactamente. Mm, Incluso acá tengo notado, soñó la muerte de su madre antes que se muriera, sabía que se iba a morir, pensar que en el en que estaba en 1800, mm. o sea, Algo súper interesante que por lo menos yo lo he escuchado acá de nuestros pueblos ancestrales, sobre ¿ya? todo de algunas comunidades de los mapuches, ¿Ya? es que el sueño se conoce como el peuma, y todo lo que pasa en los sueños de alguna forma tiene que ver con los acontecimientos del futuro. Claro, Por eso, de hecho, a él se le conocía como un futurólogo. claro, O sea, tenía una capacidad de ver superior. Por eso claro. también se le atribuía, ¿cierto?, esta clase de genialidad y era el mago de la electricidad. De hecho, se decía que él se hacía pasar electricidad por su cuerpo para mostrarle a las Claro. personas Que era, que no era dañino, ¿no? incluso cuando en una parte subía hay la típica imagen que está dentro como de un círculo y hace esta cuestión de que tú tocas un dedo y se te va toda la electricidad al dedo que después se transformó en juguete. ¿Te acordás? En la época Sepo. de los 80, 90 estaban estos juguetes que tú los tocabas y llevabas la electricidad. Sí, todos esos inventos de Tesla, como bien decías, como compitieron con Edison y quien ganó la guerra fue Edison, transformaron la sociedad a lo que es hoy en día. Que tenemos que, digamos, una forma de generar energía que siempre está bajo la mirada del lucro. Claro. Y, y- y Tesla soñaba totalmente lo opuesto. De hecho, él decía cuando vivió la Primera Guerra Mundial, de que todos sus inventos quería siempre desarrollarlos para que todos pudiéramos tener acceso a energía libre y infinita. Y que cuando tuviéramos esa capacidad, las guerras se iban a disminuir o casi a acabar. Claro. Y lamentablemente alcanzó a ver cómo pasaron las décadas y se volvió a formar una Segunda Guerra Mundial. Así que seguramente los últimos tiempos, recordemos que murió en el año 43. Todavía, 43, sí. todavía está la Segunda Guerra Que el Mundial. 43 es el número de Sukin. Y el 43, el número Sukin, exactamente. Seguramente
murió, ¿cierto? No bajo el respeto que merecía. Y de hecho, en una de sus biografías, eh, la persona que estaba encargada de relatar su historia la comparaba mucho con la de Van Gogh, Claro. que fue una persona que era un absoluto genio, tenía obras que hoy en día Valen valen brutalmente. mucho y que tuvo que vender muchos de sus inventos, así como Van Gogh tuvo que vender muchas de sus pinturas a muy bajo precio para, digamos, seguir financiando, en este caso para Tesla, sus siguientes laboratorios o sus próximos inventos, porque el gallo no paraba de crear. Ese O es el sea, tema. Son creadores continuos, por así continuos, decirlo. claro. Y también lo que estaba pensando mientras hablaba era que, ¿qué habrá pensado Tesla cuando Elon Musk fundó Tesla? Claro, Porque estamos hablando de una empresa que se fundó por el tema, dicen energía libre y eléctricos, pero en el fondo es una empresa que genera recursos brutales, ¿cachai? ¿Cómo habrá agarrado? Se me acaba como de pensar, así como de y hay que pensar. acordarse que Tesla también es una unidad de medida. Ah, eso no lo sabía. Sí, Tesla de hecho es la unidad de medida del campo, ahí los físicos me van a cortar ahí. Claro, claro, pero algo. Pero es una de las 7 o 9 unidades de medida estándar a nivel mundial y eso fue reconocido creo que en los años 60, o sea, mucho tiempo después se le dio este reconocimiento Pero porque porque él encontró la unidad de medida o porque le pusieron una medida Tesla por. porque él, digamos, sabía manejar los campos electromagnéticos. Él, de hecho, decía Mm, que él veía la Tierra como un campo resonante, claro, unificado y sonoro, una cosa así. Era claro, como que él veía que todo tenía energía y claro, que esa energía podía ser amplificada. Por ende, claro, podíamos producir energía de casi todo. de casi Un poco todo. como lo que dice Matrix cuando Claro, nos incuban, claro, esta claro. historia de ciencia ficción donde al final la robótica ocupa a los seres humanos como pilas, ¿no? Claro, Una cosa así. sí, es Y por verdad. eso él lo que decía era de que quería crear estas torres para crear energía y conducirlas de un continente a A otro. otro. Por la ionósfera, claro. Claro, por eso él decía que tenía la capacidad, ¿cierto?, de desarrollar este invento para generar energía hacia todo el mundo y de manera gratuita. Claro. Imagínate lo que es ahora No, no, esa idea, o sea, no, es no. Te la tierran bajo 10.500 metros. ¿Cómo se te ocurre hablar de gratis? Gratis no es, gratis, no es, no, no, no es, no es una opción. no es una opción. Por lo Claro, menos no en el sistema que estamos involucrados. claro. Bueno, nos fuimos como al final, después al principio y después para acá, pero vamos. Entonces, estábamos diciendo que Tesla había trabajado para la empresa telefónica de Edison en París y Mm, trabaja bajo un tipo que se llama Charles Batchelor, claro. que como King tiene un King guerrero entonado, Ujú, ¿cierto? Que un inventor británico que había trabajado con Edison y lo manda con una carta de recomendación a Estados Unidos. Que ese mm, es un momento trascendental porque en Estados Unidos es donde desarrolla todo su potencial. claro. Y que en esa carta lo divertido es que le dice a Edison, le dice, yo solo conozco 2 personas inteligentes o algo así en el mundo, tú y este niño que va con la carta, así Claro. como contrátalo. Y lo contrata, Le para. soluciona un problema, No, no, pero le dice, le dice, tenéis que rediseñarme los generadores de corriente continua. O mm, sea, estamos hablando de que se puso a trabajar en la otra forma de generar energía y le dice que si lo logra, le da $50.000. claro. Que yo me metí a ver cuánto era la inflación desde esa época hasta ahora, que estamos hablando de le ofreció eh, un 1.3 millones de dólares por hacer este trabajo. Y en un par de días lo soluciona. Claro. Entonces lo soluciona, le va a cobrar. Dice, oh, me gané $50.000, págame. Y el otro le dice, no, tú no entendiste, no entiendes la broma americana todavía, Claro. toma. Y le estaba pagando un sueldo de $18 al día. Y él pide que por lo menos se lo suban a 25 y le dicen que no, y renuncia. Y ahí ya parte esa división, Sí, esa es la que rivalidad, hay sí. parte de la rivalidad Mm, de la que hablamos al principio. Hay un punto de inflexión, que mm, es el no cumplimiento de la promesa. mm, Eh, Mira, sabemos que Tesla viene de Croacia y nosotros conocemos a alguien que también viene, no de Croacia, pero viene de Serbia, que es la Cata. ujú, Y en el libro de la Cata, mandándole un saludo y haciéndole un cariño también, tiene un capítulo sobre Chile.
y Mm, Chile somos nosotros el patio de Estados Unidos. mm, Y dice algo sobre los chilenos que es súper interesante. Los chilenos eh, no siempre hacen lo que dicen que van a hacer. claro. ¿Te acordáis de esa Sí, parte? Y yo decía, pero es que qué definición más hermosa, porque sí. es totalmente para ellos, Mm, y ahí yo creo que tiene que ver, hago el link con esto, que llega un serbio, croata, mm. a Estados Unidos, le hacen una promesa y no se la cumplen. La Eso, palabra es lo más eso importante. no es pa posible, decía un amigo. Esto no No. es posible. Aparte que la agarren para el deseo, o sea, ¿no? No, no entiendes el humor americano, o sea, es ¿De una qué falta estáis de hablando? respeto. Estamos hablando de 1.2 millones, yo lo mato. O sea, y aparte, Independiente de la cifra, es como no cumplir la palabra, entonces, ¿cómo vamos a trabajar juntos? exactamente. Mm, Bueno, y ahí parte esta separación que en el fondo termina en una guerra mm, y que lo deja a él económicamente muy dañado. Es más, entre el año 86 y 87 trabaja como obrero, mm, cavando zanja. O sea, se va a la pala y al chuzo, como se dice en Chile, a hacer mm, plata para poder sobrevivir, hasta que construye un motor de inducción, que es mm, el primer tema de la corriente alterna que estábamos hablando, que se alimenta con corriente alterna. mm. Y esto llama la atención de un personaje que era George Westinghouse, que es un empresario, ¿cómo se llama? También inventor, pero que tiene plata, ¿cachai? Claro. Y decide que tiene como el Kin 121, que es el dragón autoexistente, el que abre la columna central. Nuevamente se aparece harto Nuevamente seguido. aparece el autoexistente, que es también el Kin del descubrimiento de la ley del tiempo, no el ciclono como estábamos hablando antes, Ujú, de la onda encantada del espejo, y él lo banca. mm, Y lo banca y parte esta guerra. En el fondo, Tesla agarra la capacidad económica para poder inventar. inventar, Porque en el claro. fondo la invención no es que yo estoy en una piecita juntando piezas, tú tenés que tener pruebas, incluso hay historia. De las fallas salen después Y no, los inventos. o Mm, sea, hay una historia en donde él tiene que abandonar un departamento porque prende una máquina y genera un terremoto en 4 kilómetros a la redonda. claro. ¿Cachai? O sea, no es que estamos, es como la típica esta de que está ahí en el garage y ¡pah! Y te explota una bomba que hiciste. Típica historia así como de animación. Este tipo causó un terremoto, ¿cachai? O Claro. sea, casi bota edificios, ¿cachai? Y eso le hacía que tenía que cambiarse mucho de lugares. Mm. Termina viviendo en hoteles, o sea, al final termina su vida no en una... De En hecho, un, tiene un gran incendio en uno de sus laboratorios. Tiene un incendio y aparece la fecha específica y es un día tormenta lunar. O sea, un día ahí de transformación, de desafío y pierde mucho, mucho de sus inventos, de lo que tenía. y los escritos. Tiene que volver a comenzar todo de nuevo y levantarse y todo eso requiere financiamiento. Bueno, volvemos después de un corte. La verdad, la tecnología nos dio una mala jugada, pero estábamos hablando de Nikola Tesla y estábamos en el minuto en donde estábamos hablando sobre la crisis financiera de 1890, Mm, en donde estábamos hablando de Westinghouse, que era este socio que consiguió Tesla para poder como seguir trabajando, pero llega esta crisis y casi quiebra la empresa Westinghouse y viene con una solución que es lo que hablábamos al principio, o sea, que es que comprar ciertas patentes de Tesla. mm, Entonces, Tesla hace como un paquete mm. de ciertas patentes y se las vende a Westinghouse en 1897, 7 años después de la crisis, que están aquí como sufriendo con el tema de la inflación en general, y le ofrece un pago de $216.000, que en el fondo a precio de hoy son casi entre 5 y 6 millones de dólares que le pagan por muchas de las patentes que al final de la historia Westinghouse se las termina vendiendo a Edison. Entonces, wow, así como que la típica este científico, de los científicos que inventan cosas y al final termina una persona comprándole las patentes y termina vendiéndolo a un precio, Nadie imagínate. sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja y al final Edison se fusiona con Thomson Houston, que es como estaba Thomson Houston, Edison y Westinghouse, y al final estos dos se unen y Mm. terminan al final siendo una sola compañía que se llama General Electric, que es la compañía general de electricidad, que es la que al final gana todo y bueno, y hace lo que hoy día es la electricidad, que mezcla los inventos de Edison con los inventos de Tesla y sacan
esta forma en cómo vivimos nosotros la electricidad pagada. Claro. Bueno, con esa plata, ¿qué hace Tesla? Tesla la pesca y empieza a meterla en sus propios proyectos. Se la gasta toda. Tenía como un tipo de adicción al juego. Le gustaban, ¿cómo se llama? Los juegos de azar. Tenía una locura por los números 3, 6 y 9. Tenía adicción a las perlas también y a las joyas, pero no que las mujeres la llevaban, sino que la belleza que éstas transmitían. Y invirtió toda su plata en ¿Laboratorio? laboratorio para poder, ¿cómo se llama?, sacar adelante nuevos inventos. Y ahí es donde se va a Colorado Spring en el 99 y hace esta super torre que en el fondo no puede terminarla, porque en Claro. el fondo se le acaban los recursos. Pero sí descubre, o sea, no es como descubre, mide el campo electromagnético de la Tierra, que después Schumann hacen lo que se llama la resonancia de Schumann, que hasta el día de hoy la estamos viendo, se está midiendo, que está siempre como en 7,8, 8, incluso José Argüelles en sus libros ocupa el 7,8 como 1578, lo asocia a eso. El espejo cósmico. El espejo, claro, el espejo cósmico, que es la suma de todos los tonos de los símbolos claros de la tumba de Pakal Botán, lo asocia a eso. Tesla la pone en 10, que fue cuando lo que dicen los biógrafos es que está muy cerca al 8, 7,8, que eso ya mostraba que ya sabía que existía esto antes de que la resonancia de Schumann fuera algo conocido mundialmente. Y bueno, y en su última parte de la vida la pasa viviendo en hoteles, lo cual yo lo encuentro como medio raro, ¿no? No sé qué opináis tú sobre eso. Hay muchas especulaciones, de hecho, sobre su muerte. Se dice de que cuando lo encontraron, unos parientes le avisaron que ya había fallecido en uno de estos hoteles. Alguien había llegado antes. Alguien había llegado antes. Y le sacaron, es una de estas teorías conspirativas, pero de que mucho de lo escrito y de mucha información que tenía estaba siendo observada por terceros y, digamos, como todo el mundo sabía que era un genio, claro, y que había patentado tantas cosas, se aprovecharon y seguramente sacaron varias cosas de ahí. Sí, así que todavía sigue siendo un misterio como son las noches. Es verdad. La casa, en la oscuridad. Sí. Y bueno, de un personaje que seguro que en el tiempo puede ir tomando mayor relevancia. Yo, de hecho, creo que Tesla, sobre todo con los avances científicos, va siendo cada vez más conocido, ¿cierto? Claro. Y más importante. Claro. Bueno, para cerrar un poco con Tesla, bueno, yo creo que la historia de ahí en antes se la saben, terminó en la pobreza misma, con deuda en todos los hoteles, pero hay una cosa que es divertida, que es como los TOC. Tenía TOCs, ¿cachai? Por ejemplo, antes de entrar a un edificio, daba 3 vueltas alrededor del edificio. Tenía también una obsesión con el 3, 6 y 9, como decía, que hay una explicación sobre eso que no voy a entrar porque es larga y compleja, pero no sé, pues secaba los platos con 18 servilletas, que es un múltiplo de 9. Como se llama, las piezas de los hoteles siempre quería que fueran reducibles a 3. Este número, el 300, ¿cómo se llama? La habitación donde murió, que es la 3327, que como kin equivalente es 207 la mano cristal el día del último día del calendario maya, claro, que es 23 por 9 o 69 por 3. O sea, tenía esta cierta obsesión. Se dice que dormía 2 horas por noche, o sea, se la trabajaba 20 y tantas horas al día. Pesaba la cantidad de comida que comía. O sea, era obsesivo con eso. No le gustaban las mujeres. O sea, no es que no le gustaran físicamente, sino que sentía que era una pérdida de tiempo estar con una mujer porque le quitaba tiempo para hacer otras cosas. Entonces murió soltero, sin hijo. Quizás algún hijo perdido por ahí por haber tenido, pero no tenía. Pero lo que sí... Bueno, y eso es más o menos lo que es Nikola Tesla. Pero tengo aquí tengo destacada como una frase que une lo que es Tesla con la ley del tiempo y la Elena Blavatsky, que vamos a hablar más adelante. Que es que la Elena Blavatsky plantea lo que es la ley de la atracción, la ley de la resonancia, que en el fondo es como proyectar las cosas, atraer las cosas que uno proyecta. Y que
para lograr esto, Tesla era un seguidor, claro, de Elena Blavatsky y hacía afirmaciones diarias como para poder atraer. Mm. Y que desde ese punto de vista es lo que José Argüelles, que también es un fanático de Blavatsky, también es un fanático de Tesla, toma como afirmación diaria y hace la afirmación diaria del King. Lo que hacemos ¿Cachai? siempre Lo que antes de hacemos hablar antes de de, partir. claro, con cada Entonces, personaje. ahí hay como una triada, por así decirlo, de personajes que en el fondo ocupan esta herramienta. Nunca pensar que José Argüelles es el inventor de todo, sino que José Argüelles es un como recopilador de varias cosas y un intérprete de muchas otras cosas. Pero esta afirmación diaria es algo que hace Elena Blavatsky, que lo trae del Oriente, o sea, tampoco es una invención de ella. Lo ocupa Tesla y después también lo ocupa José Argüelles y lo ocupamos nosotros también para traer lo que estaba inconsciente anteriormente hacia el consciente. Claro.